noches con todos entonces, estimados colegas presentes. El primer día dentro de los 2 días que vamos a tener el hablar, ¿no? Justamente estas actualizaciones en lo que es cadena de frío e inmunizaciones según las nuevas normativas, ¿no? El día de hoy básicamente vamos a hablar ampliamente acerca de la normativa 246 MINSA, ¿no? DIGIEPS 2026, teniendo en cuenta algunos cambios, actualizaciones, sobre todo en el marco del control epidemiológico de brote de sarampión, porque en base a ello se ha agregado, ¿no? También a esta nueva normativa una vacuna que ya lo hemos utilizado antes, ¿no? Recuerdo en el barrio del 2019 que se ha utilizado la vacuna SR, ¿no? Entonces acá en esta nueva normativa 246 viene a implementarse, por ejemplo, ¿no? Justamente bajo ese marco del brote de sarampión. Hay otras vacunas también que se han incorporado nuevas, ¿no? Es el caso de la neumococo 20 valente, ¿no? La hexavalente, la VPH también que se ha extendido en sus cepas de protección nonavalente, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a ir viendo en base a ello. Entonces vamos a iniciar con esta incógnita, ¿no? Que nos dice, ¿cambió el esquema de vacunación en el Perú? La respuesta es que sí. Vamos a ver en contexto cuántas vacunas se han agregado. Se ha agregado un anticuerpo monoclonal también, que dicho sea de paso, no es una vacuna porque no cumple las características, en este caso, del por qué, ¿no? Y tiene bastante base el por qué no se caracteriza como vacuna como tal, ¿no? Teniendo en consideración ello. Ya hay que tener en cuenta algunos cambios también, sobre todo en la parte pues de protección, también la cobertura mayor que tiene hacia la población. En algunas instancias también ha cambiado la población objetivo, ¿no? Es el caso del SR, que no es lo mismo como hace, digamos, varios años atrás, como se colocaba en el 2019, ¿no? Ha cambiado por allí y de todas maneras esos cambios también vamos a tocarlo. También en el caso de la presentación que ahora tenemos, bueno, sí, ya lo tenemos a nivel de físico en los establecimientos de salud, a lo menos en Lima Norte, tenemos ya la vacuna SPR monodosis, así como era antes del barrido del 2024. Recordemos que antes que sea el último barrido, que fue el 2024, teníamos la SPR monodosis, ¿no? Vino, Terminaste de dar tu examen. eh, vino Ya esa, se me el cerró. barrido en este caso, Y hace y rato los compañeros ya se fueron. a ver, por favor, hay un audio ahí por allí. Sí, No sé se si me tienen cerró a alguna mí porque duda. yo estoy en el celular. ¿Tienen alguna duda, colegas? Ok, bien, entonces como les comentaba, todos esos cambios vamos a ver. Uno de ellos es la presentación ya de la SPR que ha regresado monodosis. Todavía tenemos multidosis, pero ya ha ingresado monodosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que leer bien, ya hay que leer bien el frasco porque hay de las dos presentaciones. Y bien clarito ahí dice en el frasco, 5 o una dosis. Ya hay que tener en cuenta. Entonces, acá les presento, muy conocido ya por todos ustedes, la norma técnica de salud número 246 MINSA, DIGIEPS 2026, en la cual tiene en cuenta una resolución ministerial, la cual vemos allí, la número 561-2026 MINSA, la cual ha sido aprobada un 12 de junio, hace poquito nada más, ¿no? Ni un mes tiene nuestra normativa. Entonces, un 12 de junio de este año, la cual resuelve y en toda resolución ministerial está indexado, ¿verdad? La norma técnica de salud, en este caso la 246. Norma técnica de salud que establece el esquema nacional de inmunizaciones, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución ministerial. Deja sin efectos entonces la anterior normativa
con resolución 884-2022 MINSA, que es en la cual encontramos nuestra querida normativa 196 y por supuesto las anteriores a ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en generalidades en primera instancia, vamos a ver específicamente en qué ha cambiado y después vamos a hablarlo de forma, digamos, más minuciosa. Entonces, algunos cambios, primero a grosso modo, tenemos la vacunita hexavalente, ¿no? Que inclusive, sí, venía desde ya la normativa 196 con sus modificatorias, porque hay que tener en cuenta que esta vacuna, ya se hablaba de esa vacuna en las resoluciones anexadas a la 196. No quería decir que teníamos nueva normativa todavía con la llegada de esta vacuna, pero sí había resoluciones adjuntas, ¿no? Pero formaba todavía parte de la 196 donde encontrábamos la hexavalente, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con hexa, no? Colegas, hexa, a las cinco ya enfermedades que protegía la pentavalente, ¿verdad? Difteria, pertussis, tétano, hemófilos, influenza de tipo B y hepatitis B, se agregó una enfermedad más, inmunoprevenible. En este caso, ¿cuál es? La IPV, ¿verdad? Inyectable. Entonces, dentro de ello funcionamos allí y ahí están, ¿no? Las seis enfermedades que protege la vacunita hexavalente, la poliomielitis, ¿no? La IPV. Entonces, a lo cual reemplaza, pero allí hay un punto importante, progresivamente a la pentavalente. Va a reemplazar progresivamente a la pentavalente. ¿Qué quiere decir? Al menos como toda normativa, es como la normativa 238, ¿no? ¿Verdad, Decret? En la cual, digamos, ya sabemos esto, nueva normativa de Decret, también este año ha sido un año de cambios en el primer nivel de atención, la de inmunizaciones, la de cadena de frío, ¿verdad? La de CRED cambió. Y bueno, en este sentido, de igual manera, ¿no? Al tener nueva normativa, por ejemplo, en CRED, para hacerles una analogía, no teníamos los materiales, pero ya teníamos nueva normativa. No teníamos los equipos necesarios, ¿no? Inclusive las dimensiones del consultorio, etcétera. No teníamos ni siquiera los instrumentos de evaluación del desarrollo, ni siquiera los carnets actualizados a la nueva periodicidad, ¿verdad? En la cual ya íbamos a atender a nuestros niños. Pero sin embargo, teníamos que adaptarnos e ir caminando, como se dice con nuestra normativa, de la mano, ¿no? Progresivamente. Es lo mismo acá. ¿A qué me refiero? A que en este caso vamos a ir teniendo de igual manera esta vacunita, pero seguramente en el último trimestre del año. ¿Qué quiero decir? Posiblemente octubre, noviembre y diciembre. Posiblemente, ¿no? Entonces, en este caso, a tener en cuenta. Vamos a tener años también en la cual vamos a tener ambas vacunas hasta que pentavalente pues vaya viendo pocas, en este caso, dosis, ¿no? Pocas vacunas en sí y ya se quede como tal solamente hexavalente. Pero a la fecha tenemos cantidad de lote todavía de pentavalente. Es por eso, es por eso que eh, en los establecimientos de salud desde este año, inclusive ya desde marzo, febrero aproximadamente, se viene vacunando primer refuerzo, en este caso ya no con DPT, sino con pentavalente, al año 6 meses, justamente para como estrategia, pues, ¿no? Ir vacunando, agarrar esa edad, ¿no? Dicho sea de paso, proteger también un poco más esa edad, porque protege contra 5 en vez de 3 que protegía la DPT, y bueno, ir sacando más pentavalentes para que progresivamente damos ese, digamos, ese alcance a la hexavalente. ¿Ya?
Eso de igual manera tendría que comentarles, ¿no? No, es que ahorita, digamos, vamos a tener en cuenta que cuando venga la vacuna va a reemplazar, pero progresivamente. ¿Qué quiere decir? Seguramente pentavalente nos va a acompañar hasta más no poder, hasta seguramente finalizados, casi finalizados el año, ¿no? Ahí donde ingresa justamente la EXA, ¿no? Y ahí va a ser reemplazar nada más, ¿no? Va a reemplazar. Es desde los 2 meses, porque viene a reemplazar a la penta, ¿no? Vacuna contra el COVID-19. Antes no estaba incluida en la norma técnica como tal, en la 196-2022. No estaba, pero ahora sí, no está dividida, digamos, en otra resolución aparte, en otra normativa aparte, no, ahora todo inclusive es muy homogéneo, está muy estructurado, está unido, ¿no? Porque dicho sea de paso, también son, digamos, enfermedades importantes, ¿no? Que tenemos en cuenta en una sola normativa. También está incorporada la vacuna contra el mpox o la viruela símica, que no estaba tampoco contemplada en la normativa 196-2022. También la SR, como ya les había comentado, no figuraba como vacuna independiente, ¿no? La vacuna contra el dengue tenía su propia normativa, ¿no? Pero ahora va a estar de igual manera dentro ya de la normativa técnica 246. También la norma técnica va a contemplar ya la vacuna referente al virus respiratorio sincitial, el VRS, la cual pues antes no vacunábamos. Vamos a ver los criterios a tomar, las indicaciones y contraindicaciones. También, en este caso, inmunización con anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial. Ya tenemos que no es vacuna. ¿Por qué? Porque no cumple en este caso con las características, como les comentaba, para poder llamarse vacuna como tal, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que una vacuna tiene más componentes. ¿No? Entonces tiene coadyuvantes, inclusive están hechas también con algún tipo de componentes adicionales, ¿no? Esto, digamos, sumado a esto el formaldehído, ¿no? Etcétera, en la cual pues no es lo mismo que un anticuerpo porque el anticuerpo tiene, vamos a ver cuál específicamente para que se llame como tal, pero nada más, no tiene ningún agregado más, ni algo que potencie, digamos, este componente para llamarse vacuna, como las vacunas sí lo tienen. Ya, entonces hay que tener en cuenta. Acá tenemos un antes y tenemos un después, ¿no? Vamos viendo. En este sentido, vemos que la norma técnica de salud 196, ¿no? Nuestra querida norma técnica, y en la cual pues nos hace, eh, por así decirlo, difícil de alguna manera desadaptarnos de esta normativa que nos ha acompañado 4 años, ¿no? Y en pandemia. ¿No? En plena pandemia, hoy todavía nos encontramos ya casi finalizando pandemia, y bueno, cambió la normativa. Y en las campañas que nosotros hacíamos allí, teníamos que ir adaptándonos a esta normativa, ¿no? Entonces, ahora pues hay que adaptarnos a la nueva normativa que tenemos, ¿no? Se ha ampliado, sí. Antes, en la 196 teníamos 18 vacunas. Ahora, ¿cuántas vacunas tenemos, colegas? Tenemos 23 vacunas. Ojo, no tenemos 24, porque acá, como sabemos en toda normativa técnica, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces está para interpretar, ¿no? Muchas veces está
para tener en consideración algunos puntos importantes, ¿no? Pero acá que no se confunda al decir 24. No son 24, son 23 vacunas más un anticuerpo monoclonal. Ya hay que tener en cuenta. Entonces, y más 4 vacunas, en este caso, para situaciones epidemiológicas. Ya así está descrito en la normativa. Entonces, tenemos esta vacuna, la BCG del bacilo de Calmette-Guerin, que es un tipo de virus vivo atenuado. Dos, tenemos la vacuna contra hepatitis B, que es inactivado recombinante. Tres, tenemos la vacunita contra hexavalente, ¿no? Vacunita combinada hexavalente, que allí tenemos, ¿no? Como lo habíamos mencionado ya, las 6 enfermedades que protege. Es una vacunita combinada, inactivada, de bordetela pertussis, toxoide difterico, tetánico, antígeno de superficie del virus de hepatitis B, poliomielitis inactivada y el polisacárido conjugado Haemophilus influenzae tipo B. Vacuna combinada pentavalente, ¿no? Eso es en la cual todos lo conocemos, ahí está, que como aparece en la normativa va todavía a aplicarse, así como lo hemos venido aplicando estos años, ¿no? También va a estar allí todavía. Es que lo que pasa, colegas, que es igual, ¿no? Que en la 238, lo mismo que para que una, digámoslo así coloquialmente, para que una vacuna, una normativa, ¿no? Se cuaje bien, digamos, en un establecimiento de salud, inclusive, ¿no? En este caso, con respecto a las ponencias que realizaba un doctor, ¿no? Del MINSA con respecto a la 238, a la presentación de esta, decía que mínimamente tiene que pasar 4 años para que se establezca bien, con los materiales, con los insumos, etc. Cualquier normativa, ¿no? Entonces, para que ya lo tengamos implementado al 100% y no solamente la parte teórica o parcialmente. Aquí es lo mismo, ¿no? Y esto lo digo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque sabemos que para decir que una normativa ya se está implementando tendríamos que hablar a nivel nacional. ¿Por qué la normativa es a nivel nacional? Y por eso los tiempos. Pues, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero de igual manera allí estamos, ¿no? En los tiempos. Entonces, por ello. Vacuna contra difteria y tétanos de té pediátrico, mezcla de toxoide difterico purificado y anatoxina tetánica. 6. Vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B, inactivada polisacárido conjugado. 7. Vacuna antipolio inactivada IPV o Salk, que fue el descubridor de esta vacunita. Tipo es virus inactivado. Inactivado. ¿Qué quiere decir? Por ende, ese es el motivo por el cual nosotros administramos IPV, el reemplazo de APO oral en pacientes con VIH positivo sintomático, ¿no? Entonces, excelente, de igual manera esa acotación. 8. Vacuna antipolio oral de poliovirus. Ahí está la aposabin, que es así, es de virus vivo atenuado, ¿no? En casitos contrarios, ¿no? Que se puede colocar en pacientes con VIH positivo asintomático, ¿no? Entonces ahí está. Esto, vacuna rotavirus. Esta vacuna rotavirus es también de virus vivo atenuado, ¿no? Entonces, por tanto, las mismas indicaciones. Vacuna antineumocócica. Inactivada es de polisacárido conjugado, ¿no? Y acá, como les comento, va a ser la ampliación de esta protección a la población con más cobertura, más cepas, ¿no? A lo que actualmente tenemos 13 valente, ¿no? Contra 30 serotipos, ahora se va a ampliar 20 valente. Vacuna contra sarampión, papera, rubiola, el SPR.
¿no? Es de virus vivo atenuado también. Vacuna contra sarampión rubiola es de virus vivo atenuado. Vacuna contra varicela, también virus vivo atenuado. Vacuna contra fiebre amarilla, AMA, virus vivo atenuado. Vacuna contra difteria, pertussis, tétanos, la DPT, toxoide, difteria y tétanos e inactivado pertussis. Vacuna contra difteria y tétanos de adulto, toxoide, DT. 17. Vacuna contra difteria, tétanos y pertussis celular, la DPTA, ¿no? En este caso, toxoide bacteriano DT celular pertussis absorbida. Vacuna contra hepatitis A es de virus inactivada. Vacuna contra el virus del papiloma humano, el VPH, que también en cepa se ha ampliado, ¿no? Ahora tenemos el tetravalente, pero nos va a llegar la nona valente para 9 serotipos. De los 400 tipos de la familia, ¿no? De VPH, al menos 9, ¿no? Va a estar coberturado. Tipo inactivado recombinante. Vacunita contra influenza, tipo inactivado. Acá está, ¿no? La vacuna frente al virus respiratorio sincitial recombinante, el VRS, ¿no? Es una vacuna de subunidades proteicas basadas, ¿no? En proteínas recombinantes. 22. Vacuna combinada acelular hexavalente. Acelular hexavalente, esta es otra vacuna, por si acaso. No es la misma hexavalente de niños, ¿ya? Porque allí de igual manera comentar ello porque muchas veces también se confunden. Cuando venga la presentación, de igual manera se va a estar socializando, ¿no? Pero vamos a esperar, estamos en la espera, ¿no? Vacuna contra difteria, tétanos, cetosferina acelular, compuesta y hepatitis ADN recombinante, la poliomielitis inactivada y hemófilos influencia de tipo B conjugada absorbida. 23. Vacuna meningococo, niñas y niños viviendo con VIH. Solamente para ese grupo objetivo va a llegar la meningococo, no va a ser para todos. Vacuna conjugada. Y el anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial, que es un anticuerpo monoclonal humano de larga duración, en este caso con el componente nirsevimab, ¿ya? Y ahí están, aparte, en un cuadrito para poder justamente desglosar que en este caso son las vacunas, ¿no? Para situaciones epidemiológicas, ya en la cual vamos a administrar y en la cual hemos venido administrando estas vacunas. Vacuna contra el COVID-19, que es una vacuna que ya se ha quedado, pues, ¿no? En el esquema de vacunación, como la influenza, ¿no? Que va a ser anualmente como dosis de refuerzo, ya no va a ser ni la quinta, sexta, séptima, octava, novena, porque los pacientes así nos dicen, licenciada, ¿no? Viene a mi casa hasta el domingo, ¿no? Pero, qué vacuna ahora está colocando, licenciada? Yo ya tengo la quinta, tengo la cuarta, algunos dicen tengo la tercera, ¿no? Porque se acuerdan, pues, ¿no? En ese contexto de pandemia, en qué dosis se han quedado. Inclusive afirman, ¿no? Yo ya tengo la tercera, tengo todas, ¿no? Y nosotros haciendo cálculos, pues no nos habíamos quedado en la tercera. Pero bueno, y en esos años. Pero sea la dosis que tengas, no es que se va a poner al día, porque antes era así, ¿no? Tenías la tercera y la cuarta, ¿no? Pero ahora no es así. Así tenga la primera, así tenga la que tenga o si no tiene, también se puede colocar la vacuna contra el COVID. Esta va a ser anual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como el virus de la influenza muta, de igual manera mutan a través, pues, ¿no? De los diferentes cambios, pues, ¿no? Tanto de migrantes, etcétera, ¿no? Entonces,
Definitivamente, si el año pasado nos colocamos contra el COVID, este año estamos desprotegidos porque ese virus ya mutó, ya cambió, ¿no? Entonces, allí está. Vacuna contra la viruela del mono, el Mpox, ¿no? Esa vacunita también que justo contra el COVID, con la vacunita contra el COVID, ¿no? Las dos han sido justamente un punto importante de vacunación en grupos susceptibles, sobre todo la vacuna contra la viruela del mono, ¿no? A tener en cuenta. Y vacuna contra el dengue, ¿no? Solamente situaciones hasta ahora geográficamente y climáticamente dependientes de, ¿no? Pues justamente de administración de esta vacuna, donde sabemos, en este caso, perteneciente pues, ¿no? A regiones del norte, ¿no? En este caso también norte, selva, ¿no? Muchas veces, o donde haya más casos, ¿no? También vacuna antirrábica humana, ¿no? En este caso, también, de igual manera, esta es previo, digamos, indicación médica, ya hay que tener en cuenta con su indicación, ahí salen las dosis, ¿no? ¿Cuántas dosis van a ser? Y bueno, dependiendo de esas dosis recomendadas, que son 5, ¿no? Tenemos en cuenta la administración. Mayormente 0, 3, 7, 14 y 28. Están las 5 dosis, ¿no? Con ese tiempo, digamos, de cita, ¿no? Y eso hay que manejarlo, colegas, porque tenemos que hacerle un carnet, tenemos que citar, ¿no? Educar al paciente para que complete y así como todas las vacunas, complete su esquema de vacunación, porque el siguiente mensaje que les voy a dar es, de igual manera, esto viene con todas las normativas, eso sí no ha cambiado, que el mensaje es el siguiente: vacuna con dosis completas, recién, en este caso, el paciente obtiene todo el beneficio que promete, ¿no? Justamente esta vacuna, este biológico también llamado. Paciente protegido es con dosis completa. Eso nunca nos olvidemos. Por eso que al finalizar el año, pues nos piden indicadores, ¿no? Nos piden llegar a esos indicadores de cobertura por edades. Y donde dicho sea de paso, colegas, los primeros años, sobre todo el año de vida de un niño, tanto en CRET, tanto en inmunizaciones, tienen al día, ¿no? Como era antes que cambiara la normativa a la 238. ¿Cómo era? Todo periódicamente venía mensual, hasta el año. De ahí, bueno, días después, por ahí un mes después, ¿no? Se recuperaban controles, ahora no se puede recuperar controles, ¿no? Entonces, bueno, eso es con respecto a CREP, ¿no? En inmunizaciones, sea la dosis en la cual se haya quedado el paciente, ninguna dosis pierde, siempre se continúa la dosis, nunca se reinicia. Ya eso también quería comentarles. Cambios generales. Antes, pues teníamos 18 vacunas del esquema nacional. En este caso, pues antes, y bueno, en la actualidad continuamos con pentavalente, pero ahora vamos a tener la hexavalente, ¿no? No incluía vacuna SR independiente, no incluía protección específica contra el virus respiratorio sincitial, no contemplaba las vacunas COVID, dengue, Mpox dentro de la normativa. Después, ahora, norma técnica Salud 246-2026, tenemos 23 vacunas regulares, más un anticuerpo monoclonal, más 4 vacunas para situaciones epidemiológicas, ¿sí? Hay que tener en cuenta la cantidad correcta, colegas.
Porque de igual manera, ¿no? A mí siempre me gusta también revisar las redes sociales. Me encanta, me gusta cuando se difunde la normativa, pero a veces, yo sé, más que nada es la interpretación, ¿no? Que se le da y por allí la confusión de, como encontramos 24 pensamos que son 24 pero no es así, ¿ya? Esto, dos, hexavalente, reemplaza la pentavalente, pero progresivamente. Tres, la incorporación de la vacuna SR, ¿no? Y bueno, para hacerles un hincapié de la SR, un dato curioso, que es como la cual los primeros días, ¿no? Al leer esta normativa, digamos, para mí ya se me quedó toda la teoría, ¿no? Como se dice de la lectura de la normativa, es que como nos encontramos en situación epidemiológica hasta ahora, con el brote epidemiológico de sarampión, papera, rubiola, que empezó en este caso en Puno, recordarán que a la fecha pues ha movilizado la vacunación y la extensión, ¿no? En edades de la vacuna sarampión, papera, rubiola, ¿verdad? Desde los, hasta ya pasando los 5 años, ¿no? Hasta los 10 años, 11 meses, 29 días, ¿verdad? No como dosis adicional, sino en este caso como una dosis, siempre y cuando no tenga su vacuna de menor de 5 años, ¿no? Y entonces la SR viene como a complementar. ¿Qué quiero decir? Si la SPR yo colocaba en fecha, ¿no? En este caso, en periodo de ampliación de la edad, en caso que no tenga la vacuna SPR, hasta los 10 años, 11 meses, 29 días. La SR viene a continuar, o sea, desde los 11 años hasta los 59 años, 11 meses, 29 días. No se coloca adulto mayor. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, colegas? ¿Alguien sabe por qué no coloco SR en adulto mayor? ¿Por qué no coloco SR en adulto mayor? Ya, bien, Izumi, porque es una vacuna viva atenuada, ¿no? Recordemos, atenuada, y los adultos mayores tienden a bajar sus defensas. Ya, ok, ¿qué más? Porque ya tienen inmunidad adquirida. Ya, también válido Nuria, excelente. Maricielo, porque ella desarrolló una inmunidad en la infancia. En la infancia, ¿no? Porque sí se puede colocar en menor de 60, ¿no? Recordemos, pero fecha límite o edad límite hasta los 59, 11 meses, 29 días. Porque ellas son inmunes, no necesariamente, ocasiona problemas en el hígado. En el hígado, no necesariamente es subcutáneo, donde se absorbe. Ya, esto, Gabriela, debido a su edad, porque desarrolla una inmunidad natural. Ya, no necesariamente. En este caso, porque puede causar mayor riesgo que beneficio en adultos mayores, como cual licenciada encefalitis, así como la mayoría de vacunas hechas a partir de virus vivos atenuados ya atenuados. ¿Por qué les comento esto? Es igual que todo grupo de riesgo, por ejemplo, gestantes. Yo no puedo tampoco administrar SR en gestantes, no porque pues pudiese pasar algo malo con el feto, no tanto por allí.
faltarían estudios que demuestren eso, sino porque en este caso, si es que sucediese A, B, Z situación y la gestante se haya colocado la SR, díganme si no lo van a relacionar a la vacuna. Evitemos eso. Y eso lo dice la normativa, pero de todas maneras con palabras más técnicas, pues, ¿no? Pero es por ese motivo, ¿ya? Entonces, contempla también, incorpora el anticuerpo monoclonal, como les comentaba, contra el VRS, ¿no? Contempla vacuna COVID, ¿no? Dengue, Mpox dentro de la normativa. Tenemos finalidad y objetivo de la norma técnica de salud, la número 246, ¿no? Acá también hay algo curioso, estimados, atentos. Ustedes saben que este año, como vuelvo a mencionar, ha sido un año fructífero para el primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir? Todas las normativas, por no decir absolutamente todas, las primordiales de las estrategias de primer nivel de atención han cambiado, ¿no? Entonces, inmunizaciones no ha sido, y ya estábamos esperando, ¿no? Porque la mayoría había cambiado ya desde meses atrás. Esta ha sido la que más ha hecho esperar. En ese sentido, sabemos que, por así decirlo, para que se comprenda, la madre de todas las normativas es la de salud familiar y comunitaria. ¿Por qué le digo la madre de todo? Porque sabemos que nosotros utilizamos esa normativa y engloba una atención integral, ¿no? Engloba una atención integral, la 030 me refiero, la resolución ministerial 030 de salud familiar y comunitaria, basado en el modelo de cuidado integral por curso de vida. Y a nosotros tener en cuenta también, colegas, el término de atención integral por paquete integral de, hoy por curso de vida, ya no por etapas, es decir, ya no fragmentado, sino una atención, pues, ¿no? En la cual yo aborde al paciente como un todo, como un ser holístico y no me enfoque solamente en su problema de salud, sino en su necesidad bajo los determinantes sociales, etc. Y bueno, en esa misma línea, yo como enfermera, yo le puedo, en este caso, brindar el servicio del cuidado, ¿no? De enfermería a través de CRED, inmunizaciones, salud familiar, ¿no? Esto, de repente ser el medio para que pueda sacar cita con medicina, nutrición, dependiendo de lo que yo observo en la familia. Y es por eso que les comento, salud familiar es todo. Y allí está la norma técnica de inmunizaciones también. Engloba todas las normativas, ¿no? La 238, la 242, la 246, la 030 propiamente dicha, todas, ¿no? Entonces, ahora en base a lo que ya les dije, veamos acá la finalidad. Entonces, ahora sí se va a entender. Contribuir a disminuir la mortalidad causada por enfermedades inmunoprevenibles, protegiendo la vida y la salud de la población. Hasta allí lo mismo de la anterior y las anteriores normativas. Viene la novedad, por curso de vida. Ese término es actual, es alineado a lo que les comentaba, ¿no? A ya la incorporación de paquete de atención integral a el curso de vida, ¿no? A cada curso de vida. Y cómo a través de las inmunizaciones. Objetivo en este caso, objetivo general, establecer el esquema, ¿no? Nacional de inmunizaciones para la población por curso de vida. ¿Ven? Objetivo sí, similar,
definir criterios técnicos, tanto la planificación, la programación, la implementación, monitoreo, supervisión y evaluación de las intervenciones de inmunizaciones por curso de vida. Ámbito de aplicación, a pesar que esta normativa y todas las normativas son aplicadas en MINSA, en este caso también, por supuesto, sirve como base para poder trabajar, ¿no? A nivel de las otras instancias, ¿no? Salud, PNP, privadas, etcétera, a nivel nacional. Todos tenemos que utilizar la normativa. Tanto hoy día que vamos a hablar de la 246 como la 242, que el día de mañana vamos a tocar. Es por eso, bueno, y eso ya lo vamos a hablar mañana en caso de la cadena de frío, que, por ejemplo, ¿no? Algo puntual a nivel de cadena de frío que siempre comentan los pacientes, ¿no? Y dicen, no, yo prefiero pagar a una clínica, ¿no? Para obtener la mejor vacuna. Es la misma normativa que se utiliza. Por lo tanto, las mismas indicaciones, las mismas recomendaciones que se encuentran allí, ¿no? Entonces, como se diría, ¿no? El detalle es conocer tu normativa, porque si no, lamentablemente uno baja la mirada, uno puede decir, sí, tiene razón, ¿no? Pero no es así, ¿no? Esa es la importancia de, como se dice al revés y al derecho manejar mi normativa. Como se dice también esto, esta normativa debemos de manejar como si fuera nuestro libro coquito, tal cual, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, colegas. En base legal, tiene bastantes leyes que lo respaldan. Bastantes, 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 ahí sustento. Así que en este caso sabemos qué es lo que pasaría si no se respeta la ley o las leyes. Ahí nomás lo dejo a cada uno a su criterio, colegas. Porque bien, acuérdense de esta base legal, inclusive le he puesto la primera cara nomás porque en las siguientes caras continúa la base legal. Una novedad también de esta normativa es que casi al último lo vamos a ver, es que en este caso hay también un anexo, ¿no? Donde se va a también reportar el error programático del enfermero o la enfermera. Y esa también es una novedad. Antes no había ese formato como tal. Ahora sí. ¿Qué quiere decir? Que si es que el colega, la colega, en este caso, em, tiene dentro del turno, ¿no? Un error programático, es decir, un error humano del profesional de enfermería, lo tienes que reportar, lo tienes que reportar. Y vamos a ver el formato, ¿no? Casi al último. Bien, acá tenemos entonces las vacunas del esquema nacional de inmunizaciones, que incluye las siguientes vacunas, más un anticuerpo monoclonal, como ya lo habíamos descrito. Tenemos entonces vacunita denominación vacuna BCG, que significa bacilo de Calmette-Guerin, tipo virus vivo atenuado. Dos, vacuna contra hepatitis B, tipo inactivado recombinante. Vacunita hexavalente, ya sabemos qué es lo que protege, ¿verdad? Después la pentavalente, ¿no? Esa sí es muy conocida, ¿no? Ya la hemos administrado cuántos años atrás. La DT pediátrica, vacunita contra Haemophilus influenzae tipo B, la HIP solita, ¿no? Que en este caso de la HIP, no sé si algunos colegas recordarán, o tal vez no les ha llegado, tal vez sí. Esta vacuna solita ya llegó,
en el 2024, en mayo para ser específicas, del 2024, en épocas de friaje. Sabemos que esta enfermedad cubre una de las 5 que cubre la penta, ¿no? Acá está. Pero en el 2024 vino solita. Habrán venido pues que 2 cajitas y eso es, en este caso era monodosis, ¿no? 2 cajas de 50, no más no vino. Habían criterios también en ese entonces, ¿no? Tener dosis completas de pentavalente y que haya pasado mínimamente un mes de la pentavalente, recuerdo, ¿no? Entonces esto, y se ponía al año también, ¿no? A partir del año, ¿no? Y bueno, si está acá de igual manera, seguramente nos va a llegar nuevamente, ¿no? Vacuna antipoliomielítica inactivada IPV o SOLC, ¿no? De igual manera está dentro de esta nueva normativa también hasta que venga a ser reemplazada por hexavalente, ¿no? Dentro de la cobertura. Vacuna antipoliomielítica oral o poliovirus aposavín, virus vivo atenuado. Vacuna contra rotavirus, virus vivo atenuado. Vacuna antineumocócica inactivada. Vacuna contra sarampión, papera, rubiola, SPR. Virus vivo atenuado. Vacuna SR, virus vivo atenuado. Varicela también. Fiebre amarilla también. Dicho sea de paso, la fiebre amarilla, en este caso sabemos que es dosis única, ¿no? Y bueno, también al ser una vacunita de virus vivo atenuado, hasta los 59 años, 11 meses, 29 días, ¿ya? En este sentido. Vacuna contra difteria, pertusis, tétanos, DT adulto, la DPTA celular, la hepatitis A, VPH, influenza, el VRS, el hexavalente combinada celular, esto, la meningococo, en niñas y niños viviendo con VIH solamente, y el anticuerpo monoclonal contra el VRS. ¿Ya? Y las 4 vacunitas que les comentaba, que son dependiendo de la situación epidemiológica, cuya implementación será de acuerdo a sus documentos normativos, pero que se encuentran allí mismo. ¿Ya? Y bueno, antes de empezar la descripción de cada uno de ellos, vamos a ver un videíto, ¿sí? Con respecto a lo que ya habíamos comentado. A ver, no hay preguntas, ¿no? Hasta ahora. Bien, no hay preguntas pendientes. Excelente, entonces de igual manera, si es que por allí surge alguna duda, lo pueden ir dejando al chat. Voy a dejar de compartir un momento para compartir el videíto, ¿sí? ¿Cómo es? Muy bien, entonces vamos a observar el siguiente video, que es lo que el doctor, el pediatra, en este caso, nos va a comentar acerca de la vacuna hexavalente, ¿sí? Entonces escuchemos atentamente y de ahí comentamos el video. Están querísimos seguidores y querísimas seguidoras, yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, amigo de todos ustedes, y hoy vamos a hablar acerca de la vacuna hexavalente. Vamos a ver el video.
Así es, queridísimas mamás y queridísimos papás que quieren informarse acerca de las vacunas y qué le van a poner a sus hijos y para qué sirven y qué hacen y todo este rollo. Ya tenemos algunos videos de algunas vacunas, se los vamos a dejar acá abajo, para qué sirven, qué hacen y todo. Y hoy hablaremos acerca de la vacuna hexavalente, ¿ok? Como su nombre lo dice, hexa 6, ¿no? Esta vacuna nos protege contra 6 enfermedades. Vamos a hablar rápidamente de todas ellas. La primera para la que nos protege esta vacuna es la difteria, una enfermedad que puede ser bastante grave en los recién nacidos. La segunda, tosferina. La tosferina es una infección muy contagiosa, muy contagiosa, que de hecho hubo épocas en las que muchos niños morían por la tosferina. Es una tos espasmódica, tos de tipo coqueluchoide, así se llamaba. O sea, los niños tienen tos paroxística, es decir, tos, se empiezan a poner morados, rojos y de repente se calman y otra vez, se calman y otra vez. Es una enfermedad que a la fecha es común y que puede ser también muy grave, ¿ok? La tercera enfermedad por la que nos protege esta vacuna es el famosísimo tétanos. Todos conocemos lo que es el tétanos, incluso cuando alguno de los niños se pica ahí con un clavo en la calle, con un alambre de púas, lo que sea, pues luego, habrá que ponerle de tétanos y todo este tipo de cosas. Bueno, pues esta vacuna incluye al tétanos, ¿no? Que es una enfermedad que puede originar espasmos musculares muy severos y al llegar al grado de poder parar los músculos de la respiración. Es una enfermedad también bastante grave y que obviamente se incluye en esta vacuna. La número 4 es la poliomielitis. Es una infección que hace muchos años mató a muchas personas, una infección que incluso se pensaba erradicada, o sea que ya no existía, pero sí se han encontrado varios casos y es una infección que ataca el sistema nervioso central. Es una infección viral y bueno, antes dejó personas con muchas secuelas. Afortunadamente ahorita por esta vacuna ya nos están presentando todos este tipo de secuelas que dejó la enfermedad, que como vuelvo a repetir, ataca al sistema nervioso central y puede dejar los miembros, las piernas paralizadas en muchas personas, ¿sale? La otra enfermedad, vamos en la quinta, ¿va? Vamos en la quinta enfermedad, es la hepatitis B. Esta vacuna, esta enfermedad, hemos hablado ya acerca de la hepatitis B. Es una enfermedad también de transmisión, es viral, ¿ok? Como su nombre lo dice, afecta el hígado y en sus maneras crónicas puede ser muy grave. Se transmite por vía sexual, por transfusiones sanguíneas y entonces puede llegar a tener consecuencias también severas. Y la última enfermedad por la que nos protege esta vacuna es la Haemophilus influenza tipo B, ¿ok? Esta no se vayan a confundir porque suena así como influenza, ¿no? No es la influenza, la de la gripa, no. Esta Haemophilus influenza es una bacteria que es sumamente peligrosa, muy peligrosa y que puede generar en bebés y en niños pequeños infecciones tan severas que pueden afectar a las meninges, o sea, las capas que cubren el cerebro, originar meningitis severa, generar secuelas neurológicas severas y también puede generar infecciones pulmonares o neumonías severas en niños que pueden dejarlos hospitalizados y con secuelas graves. Estas son las 6 enfermedades por las que esta vacuna es importante. Todas las vacunas son importantes, ¿no? Pero vamos a ir explicando para qué es cada una, ¿ok? Esta vacuna tiene grandes ventajas, ¿no? Evidentemente, pues nos ahorramos, o sea, varios piquetes son 6 vacunas en una, ¿no? 6 vacunas, 6, sí, es un piquete que protege para 6 enfermedades. Esa es una gran ventaja de esta vacuna, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para poner esta vacuna? Aquí estamos viendo un esquema nacional de vacunación aquí de México en la pantalla. Habitualmente se tienden a hacer ya números cerrados, ¿no? O sea, 2, 4, 6 meses. Pero la Organización Mundial de la Salud recomienda que se ponga entre la semana 6, la semana 10
y la semana 14 de vida. O sea, son... Estudia 100% online y obtén una doble certificación gracias a nuestra alianza con la Universidad de Piura y la Universidad. 3 dosis, 3 refuerzos. En nuestro esquema nacional prácticamente viene 2, 4 y 6 meses. Ya lo están intentando modificar un poco, pero esas son las semanas y los rangos que hay para poner esta vacuna, ¿sale? Se aplica intramuscular, o sea, a los bebés pequeños se les puede poner en la piernita. Ajá, y a los bebés un poquito más grandes se les puede poner aquí en el deltoides, en el hombrito, es decir, es muscular, ¿sale? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las contraindicaciones. Estas vamos a leerlas. Son pocas y son raras. O sea, más bien, ¿a qué niños no podría ponérsele esta vacuna? Obviamente la primera es el antecedente de reacción anafiláctica previa. ¿Qué significa en términos coloquiales? Que con la primera vacuna o la primera dosis de esta vacuna haya tenido una reacción alérgica. Ronchas, inflamación en los párpados, vómitos, cosas que nos hagan sospechar que es alérgico. Entonces, obviamente ahí tenemos que contraindicar la vacunación. Anafilaxia significa una reacción alérgica severa, ¿no? Ya es cuando un niño pues empieza a tener, se le cierran los bronquios, se le inflaman los párpados, incluso hay que hospitalizarlo, ¿ok? Esa es una reacción anafiláctica. Número 2. Esto se me hizo interesante. Un niño que tenga epilepsia o algún trastorno neurológico no controlado, no se recomienda que se le ponga esta vacuna, ¿ok? Digamos que un niño que tiene convulsiones y que no tiene control, pues es mejor evitar esta vacuna. No estoy diciendo que porque tenga epilepsia o algo así no se le pueda poner. O sea, si está bien controlado, no debe tener ningún problema, ¿sale? Y esta vacuna tampoco debe administrarse en menores de 6 semanas y en mayores de 2 años. Son las contraindicaciones, ¿no? Esta y otras vacunas, la mayoría tampoco se deben de administrar si el niño tiene fiebre. Es muy importante que esto, porque muchas veces en las vacunas, oiga doctor, es que voy a llevar a mi bebé a vacunar, pero tiene algo de tos, tiene algo de gripa y seguramente me van a regresar. Acuérdense que la única contraindicación cuando un niño tiene una infección o moquitos o tos es que el niño tenga un periodo febril o que esté teniendo fiebre. Ahí sí, pues no, es mejor no llevarlos, esperar a que pase el proceso infeccioso por lo que está pasando el niño y listo, ¿ok? Ahora vamos a leer los efectos adversos. Realmente son muy pocos los efectos adversos severos que puede llegar a tener esta vacuna, excepto que pueda llegar a tener un niño una reacción anafiláctica, como acabamos de platicar. Pero ahí les va. Hay efectos adversos muy frecuentes. ¿Cuáles son los muy frecuentes? El dolor, obviamente, pues es una inyección. La fiebre, que puede presentarse en las siguientes 36 horas. Y la hinchazón en el lugar donde se aplicó la vacuna, ¿no? Esos son, digamos que efectos adversos frecuentes. Luego, efectos adversos frecuentes, ¿sí? Se llama induración, ya no son tan frecuentes. La induración es cuando te queda como una, y eso es constante, a los bebés les queda como una bolita, una bolita en el músculo donde se aplicó la vacuna. Eso es normal, hay que hacer algunos masajitos y pueden llegar a pasar algunas semanas para que se vaya quitando esa induración, ¿sale? Y los efectos secundarios poco frecuentes es que ya se haga un nódulo, o sea, que ya quede como una bolita que pueda llegar a durar, que se haga cicatriz o que se haga fibrosis y que pueda llegar a quedarles ahí por un buen rato, ¿sale? Efectos secundarios raros, aquí tenemos uno apuntado: hinchazón de todo el miembro donde se aplicó la vacuna, ¿no? O sea, inflamación de la piernita o del brazo, que evidentemente también, bueno, tiene solución, pero es muy, muy, muy raro que esto pase, ¿sale? Entonces, bueno, ya tienen información aquí muy básica. Digo, evidentemente cada vacuna es un mundo muy importante, muy grande. Aquí tratamos de dar la información básica para que ustedes la conozcan y tengan, pues, de dónde... el conocimiento de qué le están poniendo a los pequeños y de qué los protege, ¿sale? Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden, por favor, suscribirse al canal. Si no están suscritos, háganlo, nos ayudan mucho. También activen la campanita de notificaciones. Esa también nos ayuda mucho
Bien, nos habíamos quedado aquí entonces. Tenemos en cuenta la vacuna hexavalente. Vamos a leer en este caso algunas descripciones, tanto en composición, presentación también, etcétera. Tenemos en cuenta. Tipo de vacuna inactivados. Descripción, vacuna combinada, ¿no? Con todo ya lo anteriormente mencionado. Composición, de igual manera, va a tener toxoide tanto de las enfermedades con las cuales va a proteger, ¿no? En las distintas unidades internacionales. También va a tener antígeno, ¿no? Por lo mismo la hepatitis B, etcétera, ¿no? Dentro de los componentes. También cepasol, crecidas en células Veru tipo 1, etcétera, ¿no? Como observamos allí. En el caso de la presentación viene en frasco monodosis de 0,5 ml, líquido color blanquecino, ligeramente opaco, muy similar a pentavalente. Básicamente nos faltaría saber cómo va a ser el frasco, ¿no? Entonces, de igual manera, eso crea expectativa, ¿no? Pero en características, muy similar. Indicación, inmunización, ¿no? Contra ya las enfermedades inmunoprevenibles descritas. Esquema de vacunación, como va a ser progresivamente reemplazo de la pentavalente, se va a quedar con el esquema, pues, ¿no? De esa vacuna. 3 dosis, 2, 4, 6 meses. Intervalo 2 meses entre dosis y dosis, excepcionalmente 4 semanas o más, ¿no? Muy similar como dosis de rescate, ¿no? Refuerzo a los 18 meses, va a reemplazar también a la DPT. En caso de interrupción de la vacunación, es importante completar el esquema de 3 dosis, ¿no? Entonces, cantidad 0,5 ml, OCC. La conservación de la vacuna es la misma casi para todas las vacunas, más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Frasco abierto, uso inmediato, ¿no? Al ser monodosis. Vía y sitio de administración va a ser intramuscular y estos conceptos de menor de 2 años y mayor de 2 años sí vienen con la anterior normativa 196, eso sí no ha cambiado. Jeringas a utilizar, jeringa descartable de 1 ml con aguja autorretráctil de 25 gauss por 1. Posibles efectos postvacunales. A ver, acá les pregunto, colegas, ¿será cierto, como se dice, los rumores serán ciertos, que la hexavalente va a ser más álgida con respecto a sus posibles efectos postvacunales a comparación con pentavalente? Es decir, va a tener mayores efectos postvacunales. ¿Qué opino? Sí, nos dice Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Juan, esto de repente te gustaría por allí activar tu micrófono. No sé cuál es su opinión. ¿Cuál es su opinión? De igual manera, allí está en la descripción, pueden leerlo, allí están. ¿Qué opinan? Muy bien, Carlos, muy bien. Va por allí la respuesta, muy bien. Claro, ¿no? En este caso, un like para Carlos. Claro, ¿no? Siempre cuando nosotros veamos la consejería, también hay que ponernos, tener en cuenta que cuál es esa enfermedad que se suma, pues, ¿no? A la protección ya de la pentavalente, esto, digamos, existente, ¿no? ¿Cuál es esa enfermedad que se suma? La poliomielitis. La poliomielitis, ¿cuál es en este caso, la vacuna que la previene? La IPV, ¿no? Entonces, la IPV causaba mucho malestar en la piernita del bebé. No, ¿verdad? Entonces, esa es la que se suma. Y por lo tanto, no tiene ni más ni menos reacciones que la pentavalente. Tiene igual, ya tiene igual.
ya, porque también en este caso en las redes sociales he escuchado que es menos. No podría ser menos tampoco porque la que se agrega es la IPV, ¿no? O sea, es muy similar a efectos posteriores, ¿no? Así como en el caso de la pentavalente. Ya, colegas, y allí está. Todo esto es inclusive de la misma normativa. Ya, allí está. Reacciones locales. Dolor, con pentavalente lo teníamos, sí. Enrojecimiento, induración en lugar de aplicación, reacciones sistémicas, si fuese el caso, reaccionarían dentro de de las 48 horas, ¿no? Si fuera pues muy, digamos, grave ya o posible anafilaxia, sabemos que dentro de la primera hora, ¿no? Contraindicaciones, reacciones alérgicas a dosis previas de la vacuna o algunos de sus componentes. ¿Uso simultáneo con otras vacunas? Sí, sí, eso sí hay que tener en cuenta. Mm. Entonces, acá, algunos de ustedes de inicio me comentaban, ¿no? Licenciada, ¿y cómo vamos a hacer cuando ya nos quede la pentavalente y nos llegue el hexavalente? Acá, miren, no sé si se dan cuenta las letras chiquitas. Acá que nos dice, la incorporación progresiva de esta vacuna, hexavalente, está supeditada al agotamiento de stock de vacuna pentavalente e IPV. Lo que les comentaba, va a ser progresivo, colegas, progresivo. Mm. Freddy nos dice sí, porque es una vacuna atenuada por los ayudantes, la reacción. Ajá. Sí, porque es una vacuna atenuada, ¿ok? ¿Qué relación tendría la vacuna hexavalente con el síndrome de West? Juan dice la vacuna hexavalente tiene menos efectos adversos reacciones que la pentavalente clásica, ¿no? Y en este caso, siguiéndonos a la normativa, no es que no va a haber dolor, no es que no va a haber induración, ¿no? Pero, de igual manera hay que recalcar esto a la mamá, porque si le decimos que es, en este caso, puede haber fiebre, puede haber enrojecimiento, la mamá no le da o la mamá espera. Y si no le da su paracetamol, después viene el día siguiente al establecimiento de salud. Recordemos, colegas, que es una vacuna nueva y todos los estudios, la mayoría de estudios que se han realizado son en niños, digamos, que no se acogen necesariamente porque cada niño es diferente, ¿no? A nivel nacional. Entonces yo particularmente sí le diría, al menos para ver, ¿no? En los próximos meses cómo es este comportamiento, yo sugiero que le comentemos y nos ciñamos a lo que dice la normativa, ¿no? Yo sí sugiero eso, porque es una vacuna nueva. No podemos, como se dice, generalizar, ¿no? Exactamente. Ujú. Vacuna contra sarampión y rubiola. Acá está el SR, ¿no? Vacunita virus bioatenuado, descripción, preparadas en cepas vivas atenuadas del virus del sarampión, Edmondstown Zagreb y virus de la rubiola Wistar RA 27 tercios, cultivadas en células diploides humanas. Composición, la vacuna contiene, ahí están los componentes de cada una de las enfermedades que previene. Presentación, frasco liofilizado y ampolla con diluyente del 0,5, esto sí es igual a como lo teníamos antes, multidosis, ¿ya? Multidosis. Indicación, prevención, pues no de sarampión y rubiola. En este caso, tenemos en cuenta una única dosis, es decir, si en el caso, porque como les comentaba al inicio de la ponencia, ¿no? Nosotros hemos vacunado SR
también en barrido de sarampión, papera, rubiola, IPV, APO, gotitas, ¿no? Del 2019. Entonces, también hemos vacunado SR adultos. En esos años era desde los 5 años hasta menores de 60 años. Entonces va a haber población que no, cuando nosotros filtremos en GISMINSA, porque GISMINSA suele aparecer a partir del 2018 arriba, que van a tener esta vacuna. Y si la tienen, ya no le colocamos otra. ¿Ya? Y acá dice lo mismo, que no recibieron la vacuna desde los 11, ¿no? Por eso les comentaba, ¿se acuerdan? Que es la continuación a la vacunación SPR. No sé si se me entendió allí, colegas. ¿Me confirman? ¿Sí? Ok, excelente. ¿Ya? Entonces, dosis 0,5. Conservación de la vacuna, ahí está. Una vez reconstituida, pues, ¿no? Como la mayoría, en este caso, de vacunitas hechas a partir del virus vivo atenuado, una vez abierta, pónganle la hora de apertura, porque de allí tienen que contar o sabemos que nos va a durar 6 horas, ¿no? Entonces, mayormente dentro de esas 6 horas depende de la fecha de apertura, porque podríase durar pues solamente el turno mañana, pero ¿qué pasa si se aperturó recién a las 12? Va a durar también para el turno tarde, ¿no? Entonces, la hora. Lo que hacemos en mi establecimiento de salud, miren, una estrategia. Esa parte del frasco, porque el detalle, bueno, mañana recién vamos a hablar de cadena de frío, pero el detalle también es evitar la manipulación excesiva de los frascos. Es en tu hoja de registro, ¿no? De niños con lápiz, SPR, 11 de la mañana. ¿No? Para que allí mismo veamos y siempre estemos, en este caso, pues observando, ¿no? Allí, ¿ya? Porque viene en este caso la mamita que pregunta, ¿no? Licenciada, le falta vacuna a mi hijo, ¿qué edad tiene? Año 6, no le he puesto, estoy segura que no le he puesto la segunda dosis, en el caso de SPR, ¿no? Por ejemplo. Y estamos aperturando, ¿y dónde estará el frasco del SPR? Y con SR nos va a pasar igual. ¿No? Entonces yo sugiero eso, ¿no? Y cuando está anotadito ahí ya, ahí nada más lo ves y ahí le puedes dar una respuesta inclusive más rápida, ¿no? A la mamá. Sí, Jesús, para 10 dosis. Igual que ha sido, ¿no? En esos años del 2019. También yo les comento otra experiencia, colegas, en el barrido que les comento, también, ¿no? Ha sido 10 dosis, multidosis. Y bueno, siempre el detalle está y el riesgo o el error programático que les comento sucede ante el desconocimiento y la falta de capacitación. ¿Qué pasó? Que al momento de ir, pues no, al casa por casa a vacunar, recuerdo claramente, había pues varias brigadas, ¿no? Estábamos en un barrido y a cada brigada se repartió pues vacuna, ¿no? SR y SPR, esas dos vacunas nada más. Porque sabíamos que al centro de salud pues llegaban bastante para IPV, ¿no? Como se descubría la piernita, ¿no? En cambio la SPR, al ser en bracito, la SR igual, esas eran las que más se sacaba a campo, ¿no? Entonces, bueno, depende también del establecimiento de salud. Y sus diluyentes. ¿Qué pasó? Que bueno, a la hora, no les miento, regresó la colega, ¿no? Y diciendo, bueno, no encontré bebitos, ¿no? Para SPR, licenciada, ¿no?
pero sí, terminé rápido mis vacunas de SR. Ok, entonces como no encontró y se les dio 5 vacunas de cada una, vacunó, ¿no? Ella feliz, ¿no? Llegó rapidito. Y la licenciada, pues en este caso encargada de inmunizaciones de esos años, ¿no? Le dice, bien, colega, felicidades, a ver tu producción para filtrar si no están revacunados, etc., ¿no? Por la coyuntura. Y no, tus registros, y solamente tenía 5 vacunados. ¿Qué había pasado? Ya se imaginarán. No habían diluyentes de ese PR. Los había colocado en la vacuna SR. Por eso sacó 5, uno de cada uno. Entonces, colegas, ahora nuevamente que vamos a tener esta vacuna, hay que detenernos a observar. Uno dice, no, a mí nunca me va a pasar, que cómo es posible, ¿no? Que haya pasado eso. Pasa, colegas, pasa. Hasta el más experimentado en inmunizaciones le puede pasar. Entonces, como les comento, ¿no? Siempre cuando hay brigadas, el anotador y el licenciado son responsables de la vacunación. Ambos son un equipo. No que ella vacunó y yo, como se dice, ¿no? Ahí no tengo nada que ver, yo solamente registraba. Nada. La responsabilidad es de ambos. Es lo mismo viceversa, ¿no? Como yo les digo a las brigadas cuando salen. Que me falta un dígito del DNI en el registro, también es responsabilidad de la vacunadora. Por supuesto que sí. Así se enoja la licenciada. ¿Por qué? Porque son un equipo, colegas. Hay que aprender a trabajar en equipo. Y con eso, créanme que se solucionan varias cositas por ahí que pasan, ¿no? Nos falta bastante. Claro, eso ahora son, Liliana, son 15 correctos, imagínense. Ya, entonces, con inmunizaciones es así. ¿Cuál fue acá, digamos, acá la solución, ¿no? Frente a ese casito, para ya terminar ese casito, hacerle seguimiento a los pacientes, ¿no? A los 5 pacientes. Gracias a Dios no pasó nada, no pasó a mayores. Pero bueno, el detalle es que no debió pasar, pues, ¿no? Bien, entonces, vía y sitio de administración subcutáneo, ¿no? Eso sí, no ha cambiado porque es lo mismo, ¿no? La misma presentación, etc. Esto, ¿cómo se colocan las vacunas subcutáneas? Con jeringas descartables de 1 ml con hoja autorretráctil de 25 gauss por 5 octavos. Para reconstituir de 5 ml, ¿ya? De 5 ml. Para reconstituir la vacuna, o sea, para diluir. Posibles efectos por ambos componentes, sí, alza térmica, y eso hay que decirlo, cada paciente es distinto. Exantema, tos, coriza, manchas de Koplik, púrpura trombocitopenia, conjuntivitis. Y por el componente antirrubeólico, fiebre. Miren, acá dice genera fiebre. Yo sí le comentaría a los pacientes que no puede haber fiebre. Tome su paracetamol a posteriores de la vacuna, no antes, a posteriores. Porque si algo nos ha enseñado la normativa a lo largo de estos años, es que el orden importa. Y acá lo primero que mencionan es que genera fiebre, no dice posible fiebre. Inclusive es uno de los efectos primeros que coloca. Yo sí le diría al paciente. Porque después vienen, colegas, los pacientes vienen. Que me puso mal la vacuna, que se me hinchó, que me dio fiebre, ya ni más me coloco. ¿Cómo se puede evitar eso? Con la consejería post-vacunal.
Contraindicación, señor, señora, tenemos la vacuna contra la sarampión y rubiola, pero antes queremos saber, ¿no? ¿Usted es alérgico al huevo? Cuando come huevos se enroncha. ¿Por qué? Porque la vacuna está conteniendo la albúmina, que es la proteína del huevo. Cuando come usted gelatina, se enroncha. Y ahí escuchamos, pues, ¿no? O algún familiar. No, no, para nada, licenciada. Bueno, procedemos. O neumicina, ¿no? Entonces, con alguna otra vacuna de repente anterior, la mayoría, por no decir todas las vacunas hechas a partir de virus bioatenuado tienen neumicina. Cuando usted se puso fiebre amarilla, contra la fiebre amarilla, ¿le causó algún malestar, algo? No, no, licenciada. ¿Ven? Entonces, paciente con inmunodeficiencia grave en el embarazo, por lo mismo, ¿no? Que ya les había comentado. Uso simultáneo con otras vacunas, siempre y cuando no sea viral, porque las virales se tiene que respetar 30 días de separación entre vacuna y vacuna. Si mañana desea vacunarse influenza, lo puede hacer. Hepatitis, lo puede hacer. Hoy día se vacuna SR. Hoy día, en mi caso, en mi establecimiento de salud se abren los viernes. Hoy día no es viernes, hoy día es martes. ¿Me puedo vacunar, licenciada, mañana o este viernes la fiebre amarilla? No, tiene que esperar un mes y que caiga viernes, pues, ¿no? Para que pueda vacunarse contra la fiebre amarilla. ¿Sí? Acá se me entendió la idea también. Mm. Mario nos dice, buenas noches. Consulta, tengo colegas que indican pasar al borde de la zona de la vacunación, diclofenaco en gel, ¿eso está permitido? Ciñéndonos en la normativa, no. Ciñéndonos tal vez en la experiencia, tal vez etc. Depende, ¿no? De las colegas en qué se fundamenten, ¿no? Pero yo no lo recomendaría. Es que pasa que no podemos, como les comento, em, sustentarnos en algo que no está en nuestra normativa. Y el diclofenaco por ningún lado lo vamos a encontrar. Pasa A, B o C, ¿en qué te fundamentas? Recuerden que ahorita, bueno, más adelante les voy a mostrar el formato del error programático. Entonces, ¿cómo fundamentas? Siempre pensemos en eso, ¿no? ¿Cómo nos fundamentamos? Ya si el paciente, digamos, por propia experiencia, etc., lo quiere realizar bajo su responsabilidad, ¿no? Es lo mismo que la papa, es lo mismo que el tomate, ¿no? Lo colocan porque, bueno, ¿no? Dicen que en este caso, bueno, falta más estudios, pero sí, digamos, teniendo en cuenta una parte preventiva de la papa, pues no absorbe el calor, ¿por qué? Por el almidón. Absorbe el calor, baja el enrojecimiento, sí, pero no está en mi normativa. ¿Quién se hace responsable de esa papita? El detalle es que con la papa, pues, hay maneras, pues, ¿no? De cómo hacerlo, porque eso se recomendaba antes de la normativa 196, les hablo, hace años. Pero ¿saben por qué se dejó de recomendar? Porque no todos lo hacen de la misma manera y puede infectar. Antes, bueno, ya comentarles ello, pues, que hasta ahora recuerdo, ¿no? Porque era parte de la consejería diaria, ¿no? Había de todo un protocolo ahí, pero pasa que no todos lo hacían. Y bueno, hay falta de higiene, pues, ¿no? De la papa, etc. Venía infectado. Basta que de los 10 niños que tú hubieras recomendado, uno solo venga infectado, ya no, pues no vamos a esperar que pase a mayores. Ese es el detalle con la parte empírica. No hay cómo te sustentes.
Ujú. También pues puede interferir pues también con la absorción de la vacuna. Entonces, vacuna frente al virus respiratorio sincitial, el VRS, ¿no? Descripción. Vacuna frente al virus respiratorio sincitial bivalente recombinante diseñada para prevenir enfermedades graves del tracto respiratorio inferior, la cual es excelente. En realidad, cuando yo vi una de las vacunas que protege, la novedad de esta vacuna, excelente. Era años que la estábamos esperando, porque si hablamos de una normativa de inmunizaciones con enfoque preventivo, ahí está, pues ahí recién, digamos, por no decir esto, que esta vacuna es una de las mejores que tiene la normativa ahora, ¿no? Esto sí cumple con los criterios de prevención. ¿Por qué? Porque es desde la gestación. Y ahí viene la real protección. Cubre a la madre y cubre al feto, pues. Y en realidad esto se celebra, pero por lo mismo, colegas, está ya en la normativa, va a venir el físico, ¿no? Pero no dejemos la oportunidad de vacunar. ¿A qué me refiero? Veamos las semanas, porque se nos puede escapar vacunar, ¿no? Y es una gran oportunidad, pues, ¿no? Está integrada dentro del esquema de vacunación a gestantes, así como la DPTA celular. ¿Qué quiero decir? Que ahora la gestante va a recibir dos vacunas. Dos vacunas, digamos, de esta índole de tener en cuenta las semanas gestacionales. DPTA desde las 20 a 36 semanas. BRS desde las 32 a 36 semanas. No se pueden aplicar juntas, mínimamente debe pasar entre ambas un mes, por la absorción básicamente, para que no se interfiera, ¿ya? Pero es muy bueno. No perdamos la oportunidad de vacunar. Y ahí está, ¿no? Lo que contiene, los antígenos, excipientes, la presentación. En este caso va a venir un vial con polvo, más jeringa precargada de disolvente, ¿no? Una jeringa precargada es como similar a la presentación de la vacuna antirrábica, con su polvo, vialvo con polvo, más jeringa precargada de disolvente, más adaptador de vial con o sin aguja, ¿no? 25 gauss por uno. Es una vacuna, va a ser una vacuna monodosis. Indicación, prevención de las infecciones de las vías respiratorias por el virus respiratorio sincitial. Ustedes no saben lo que va a hacer esto, ¿no? En el caso ya de los recién nacidos, que hay bastantes casos, sobre todo pues en RN, ¿no? Esquema de vacunación, ahí está, 0,5 ml para gestantes entre 32 a 36 semanas de gestación, en periodo estacional de abril a septiembre. ¿Por qué esos meses, colegas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasa de abril a septiembre? Muy bien, invierno, pues, muy bien. Dosis única 0,5, como les comentaba, similar a la DPTA. Ya está la conservación, va a ser intramuscular, la jeringa la misma, 25 gramos por uno. Posibles efectos postvacunales, cefaleas, mialgias, ¿no? Dolor, sí, pero no dice nada de fiebre, ¿no? Muy similar a la de PTA. Contraindicación, hipersensibilidad, más que nada al contenido, ¿no? Uso simultáneo, sí, no hay problema en utilizarlo, pero única acotación allí, como les comentaba, tener en cuenta la distancia con la DPTA.
4 semanas o un mes. Vacunita combinada hexavalente, ya en este caso, solamente para niños con o viviendo con VIH. Esta es otra hexavalente, colegas, no es la misma, ¿ya? Tipo de vacuna inactivados. Descripción: vacuna de contra difteria, tétanos, toferina, celular compuesta, hepatitis B, poliomielitis, hemófilos influenza de tipo B, conjugada y absorbida. Composición: suspensión para inyección líquida liofilizada de 0,5 y que contiene el toxoide diftérico, tetánico, antígenos B. bordetella pertussis, poliovirus inactivado, antígeno de superficie del BRS, en este caso de la hepatitis B, polisacárido de Haemophilus influenzae tipo B. ¿No? Presentación: frasco monodosis del 0,5 ml, líquido turbio, blanquecino, ¿no? En este caso. Como muy similar a la otra hexavalente también, ¿no? Indicación: vacunación primaria y de refuerzo frente a difteria, tétanos, toferina, hepatitis, poliomielitis, enfermedades invasivas causadas por hemófilos influenza de tipo B en prematuros y lactantes con VIH, ¿ya? En prematuros y lactantes con VIH. Explico acá. Prematuros con VIH, lactantes con VIH, ¿ya? No en prematuros solos, ojo. Esquema de vacunación. Primera dosis a los 2 meses, segunda a los 4, tercera a los 6, refuerzo a los 18 meses de edad. ¿Ya? A tener en cuenta. Muy similar a la otra hexavalente, pero eso es en casos especiales. Cantidad 0,5. Conservación de la vacuna la misma. Frasco abierto es de uso inmediato. Viecito de administración intramuscular. De igual manera, ¿no? Menor de 2 años, músculo vasto externo en la cara anterolateral externa del muslo tercio medio. Mayor de 2 años recién, deltoides. Jeringas a utilizar: jeringa descartable de 1 ml con aguja autorretráctil de 25 gauss por 1. Posibles efectos postvacunales: reacciones locales, las mismas que, bueno, muy similares también a la hexavalente de esquema regular, ¿no? Empezando por teniendo en cuenta el dolor, enrojecimiento y fiebre. Contraindicación a los componentes, ¿no? Reacción, en este caso anafiláctica, y mayor de 3 años. Ojo, mayor de 3 años. Uso simultáneo con otras vacunas, sí, no hay problema. La meningococo, otra vacunita que se va a administrar solamente en casitos de niñas y niños viviendo con VIH. Tipo de vacuna conjugada. Descripción: vacuna meningocócica tetravalente que protege contra serogrupos A, C, W, Y. Composición: cada dosis de 0,5 va a contener polisacárido de Neisseria meningitidis del grupo A, polisacárido de Neisseria meningitidis del grupo C, del grupo W, del grupo Y. Presentación de la meningococo: solución inyectable lista para usar o frasco con polvo y disolvente para su reconstitución. ¿Qué quiere decir? Que van a haber disponibles dos presentaciones. No sabemos cuáles nos va a llegar primeras, pero puede ser cualquiera de esas. Indicación: prevención de enfermedad meningocócica invasiva, ¿no?
causada por los serogrupos que ya hemos mencionado. Esquema de vacunación, 2 dosis, al año 1 mes y al año 3 meses. ¿Ya? Año 3 meses. Dosis, cantidad 0,5, conservación la misma, pie y sitio de administración es intramuscular. De igual manera, a tener en cuenta en menores de 2 años, jeringas a utilizar de 25 gramos por uno, posibles efectos postvacunales, pérdida de apetito, irritabilidad, somnolencia, insomnio, vómitos, diarrea, urticaria, llanto, prurito, fiebre e induración en el lugar de administración. Por tanto, ¿recomendaremos paracetamol? Sí, ¿ya? Todo ello me avala. Contraindicación, hipersensibilidad al principio activo de alguno de los excipientes. Uso simultáneo con otras vacunas, sí. Y este es el anticuerpo, ¿no? Anticuerpo monoclonal contra el VRS. Este anticuerpo, en este caso, tiene algunas sugerencias, ¿no? Tipo de inmunización pasiva. Tenemos en cuenta. Pasiva con anticuerpo monoclonal humano, el IgG1K, recombinante de vida media extendida con alta capacidad neutralizante contra el VRS. ¿Cuál es el nirsevimab? Descripción: está clasificado como un anticuerpo monoclonal de acción prolongada. Categoría fármacos terapéutica, inmunosueros e inmunoglobulinas, en esa categoría está. Al no, como les comento, formar parte de ser una vacuna como tal, porque en su estructura no se encuentra, digamos, compuestos agregados que le permitan ser una vacuna como tal. Composición. Ahí está. El principal, el nirsevimab. Excipientes, el L-histidina, clorhidrato, L-histidina monohidrato, clorhidrato de L-arginina, polisorbato 80, sacarosa, agua de inyección. Presentación, jeringa precargada. Va a venir como la IPV. Indicación: prevención de infecciones del virus respiratorio sincitial en recién nacidos y lactantes menores de 6 meses, nacidos durante el periodo estacional de abril a septiembre. Esquema: en recién nacidos de madres no vacunadas, ojo, y acá da como una, yo le digo, una última chance para aquellas gestantes que por allí o bien todavía no llegaba la vacuna, porque va a haber varios casos así, no han tenido esa oportunidad de vacunarse, o ya dieron a luz, ¿no? La dosis recomendada es una dosis única de 50 miligramos administrados vía intramuscular para recién nacidos con peso corporal menor a 5 kilogramos, ¿ya? Es decir, menores de 6 meses. Y una dosis única de 100 miligramos administrados vía intramuscular para lactantes con peso corporal mayor o igual a 5 kilogramos, en casos excepcionales para los menores de 6 meses. Pero lo que manda acá es el peso, ¿ya? Más que la edad propiamente dicho, el peso. Conservación de la vacuna, la misma. Esto, acá sí, bastante hincapié al ser un anticuerpo, no congelar, proteger de la luz, no agitar, ¿ya? Ni exponer al calor directo. Ujú. Y bueno, en este caso viene con criterio de la anterior normativa, que como viene una jeringa precargada, como el IPV, como la influenza, no es necesario eliminar la burbuja de aire que contiene.
Y eso lo dice la normativa inclusive 196, ¿no? Acá continuamos con ese criterio. Jeringas a utilizar, jeringa precargada, posibles efectos. Fiebre, no tanto, ¿no? Más dolor, inflamación, edema, aunque también bajos porcentajes, ¿no? Yo sí le diría de igual manera, le comentaría a la madre, posibilidad de fiebre bajo, ¿no? Bajo. En caso de haber fiebre, le da su paracetamol, pero de igual manera lo tiene en la mano, ¿no? Eso le comentaría. Pero más que nada por este porcentaje actuaría como febrícula, ¿no? Y posible dolor, si incrementa ese dolor en la zona, que no sabemos cómo es el comportamiento, esto podría incrementar la fiebre a la par, ¿no? Entonces, tengamos ahí a la mano, ¿no? Contraindicación, hipersensibilidad a los componentes ya mencionados, uso simultáneo con otras vacunas, sí, sí, no hay ningún problema. Y acá les dejo, colegas, cómo vendría a ser el nuevo esquema. Ahí está todo ya explicadito. El nuevo esquema de vacunación, los criterios. Yo sugiero que lo tengan pegadito. Este es como el resumen de todo lo que hemos hablado en su consultorio de ESNE. Ahí están por meses, en el caso de gestantes, en el caso de niños, adolescentes, joven, adulto mayor, si se dan cuenta, está subdivididos por curso de vida, por lo mismo que les comentaba a un inicio, ¿no? Acá también está en anexo 8, tasa de SAVI severos atribuidos a vacunación y tiempo de aparición. Esto es dependiendo, ¿no? A la vacuna. Acá sí yo sugiero también tener esto pegadito, inclusive allí en la luna, ¿no? de tu escritorio. ¿Por qué? Porque al ver nuevas vacunas, no sabemos al 100%, como les comentaba también, cómo va a ser el comportamiento de nuestros niños. Me refiero a efectos posvacunales. Y es más, eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización. Entonces, sabemos que las madres muchas veces, por su mismo desconocimiento, porque en realidad no tienen por qué saberlo exactamente como nosotros sí debemos saberlo, que un SAVI grave, pues se tiene que presentar durante, digamos, las primeras horas. Pero si una madre viene y nos busca el establecimiento de salud, que porque le hemos puesto mal, que se ha hinchado, no puede ni caminar, ¿no? Inclusive le falta el aire al niño. ¿Y cuándo se le ha puesto la vacuna? Por ejemplo, en el caso aquí, a ver, en el caso de la DPT, que tenemos que el tiempo que tarda a aparecer puede ser hasta 24 horas. ¿Y cuándo se puso la vacuna de DPT? Se puso hace 2 semanas, pero igual sigue mal, no puede respirar, ¿no? Y la anafilaxia, miren, por ejemplo, por SPR también. En la primera hora inclusive, colegas. Pero si nosotros, y así está por cada vacuna. Y si nosotros no sabemos, no manejamos esto, nos asustamos. Decimos, uy, ¿qué pasó? No, sí, le habré puesto mal, ¿no? Hasta nos pone en duda. Por eso es que hay que saber. Ahí les dejo esa tablita. Ahora acá tenemos también, ya esto es similar a lo que habíamos visto antes con la normativa 196. Esto es para notificar, ¿no? Los ESAVIS, ¿no? Bien ahí descrito puntualmente, pero a la vez minuciosamente, la descripción del ESAVI de la vacuna que supuestamente se sospecha, ¿no? El lote, dependiendo de la pecosa o de las guías de remisión, ¿no? Etcétera.
Y esta es la continuación, ¿no? Y acá está inclusive antes no lo colocaban tan minucioso, está el instructivo de cómo vas a notificar tus ESAVIS. Acá está todo, para que no se te escape ninguna información. Acá de igual manera te comenta. Esta es la que les comentaba también, colegas, el anexo 14. Ahora se notifica el error programático. Bastante cuidado en manipular biológicos, porque se tiene que reportar. Y en realidad, si sucede, hay que hacerlo. ¿Por qué? No, no lo veamos ahí, mi amiga, mi amigo, lo voy a apoyar y no lo voy a reportar, porque es peor, colegas. Pasa que se notifica en esta ficha para evitar que esto vuelva a suceder, para que en este caso pues quede una evidencia y se genere recomendaciones, ¿no? En base a este incidente. Pero si todo es perfecto, nadie se equivoca, no, nunca van a haber mejoras, lamentablemente. Y el error nos hace mejorar. ¿Quién alguna vez no nos hemos equivocado? Todos. Es parte del proceso y más aún cuando uno recién inicia en inmunizaciones. Pero lamentablemente no debería pasar. Y si pasa hay que notificar. ¿Ya? Y acá de igual manera está el error programático. Acá de igual manera les dejo requisitos para un vacunatorio adecuado, que es similar, ¿no? Similar en este sentido. Lo que ha variado acá y que vamos a ver mañana es del termómetro digital, que ahora va a ser reemplazado progresivamente también a todos los termómetros de alcohol. Eso lo vamos a ver mañana en cadena. Las dimensiones allí que básicamente hacemos, como se dice, nos adaptamos, ¿no? Porque lamentablemente a veces la teoría no se ciña a la práctica, ¿no? Sabemos la realidad de todos los establecimientos de salud, pero mínimamente ahí está lo que debe tener. Este también es el carnet de atención integral del niño que nos va a llegar también. ¿Dónde están las nuevas vacunas? Para mayores, en este caso, también de 5 años, incluidas las nuevas vacunas. Y culminamos, colegas, entonces con una frase muy importante, ¿no? Un Perú más saludable comienza con una población mejor protegida y hay que estar convencidos de ello. Muchísimas gracias por acompañarme entonces esta primera sesión. Recuerden que mañana tenemos la segunda, no se lo pueden perder, es acerca de cadena de frío según la normativa 242. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. A ver, acá vamos a leer las tres últimas preguntas que tengo. Carla nos dice, con respecto a las vacunas por vía intramuscular, en conclusión, ¿se aspira o no se aspira? Esa también es una gran incógnita, ¿no? Siempre, siempre, siempre en las ponencias que brindo hay esa duda. ¿Hay algún protocolo vigente establecido? Eso está en la normativa 196 inclusive. Pero bueno, vamos a responder esa incógnita. No se aspira. ¿Por qué? No es medicamento. Ahora, acá hay que tener en cuenta algo. ¿Cuánto es, digamos, lo que se administra? Algo mínimo, 0,5. No son grandes volúmenes de medicamentos, ¿no? Que allí sí se aspira, definitivamente. Acá lo que hay que tener en cuenta es la posición anatómica. Estar seguros de dónde ingresas. Es eso. Juan.
¿Cuántas horas se puede administrar el paracetamol? Eso también está en la normativa, inclusive 196. Cada 8 horas, los 2 primeros días, el último cada 6 horas. Por 3 días, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta las horas que te he comentado, 2 gotas por kilogramo de peso. Santa nos dice, sí, yo le voy a enviar a la empresa, ¿no? No hay problema. Mónica, gracias. Excelente ponencia. Muchas gracias, Mónica. Milagros, el carnet del niño no lo puede ver. Sí, esto va a estar compartido, no se preocupe. Es que el detalle es que no es que no importe, hay que estar seguros de dónde se ingresa. Ese es el detalle. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias entonces, estimados colegas, y nos estamos encontrando el día de mañana.